Hola, estamos en Madrid, en el número 18 de la calle del Dr. Furquet, para conversar con Pedro Felipe Inestrosa, director de Fundación Arquet, sobre la importancia que tienen los archivos de memoria histórica en el apoyo y el fortalecimiento de los movimientos sociales LGBTQ+ y de VIH. Hola Pedro. Hola, ¿cómo estás, Edgar? Muy bien. Bueno, una de las cuestiones que queríamos abordar como punto importante, ¿qué fue lo que motivó a ti y a Halim Badawi la creación de los archivos queer de esta fundación? Bueno, pues esa es una pregunta muy interesante, Edgar, porque sirve de puntal un poco para explicar también el sentido del proyecto. Por allá en el año 2011, Halim Badawi, que es mi marido y el otro cofundador del archivo queer de la Fundación Arquet, fue invitado a participar como coinvestigador en un proyecto que se llamaba Perder la forma humana en el Museo Reina Sofía, que queda aquí a 2 cuadras de la sede del Arquet. Decidió que como material central de su aporte a esta exposición en el Reina Sofía, quería llevar algunos documentos primigenios de la historia queer colombiana, básicamente las primeras revistas. Quiero conseguirme las primeras revistas colombianas y los voy a pedir pues a quien las tenga para llevarlas al reino. Cuando fuimos a los archivos oficiales de Colombia, que eran el archivo nacional, el archivo de la Biblioteca Nacional también, y el archivo del Museo del Banco de la República, que es la Biblioteca Luis Ángel Arango. Cuando tú buscas particularmente en cualquiera de estos la palabra queer o la palabra gay o LGTBI, encuentras 10 o 15 registros. Y 10 o 15 registros quiere decir que esos son todos los libros que hay sobre el tema. Y por supuesto, las primeras revistas o los vestigios de los primeros movimientos no existían en los archivos públicos colombianos. Y eso nos dio una alerta y nos hizo entender que la historia queer estaba muriendo en la medida que iban muriendo sus protagonistas, y que los materiales que podían dar cuenta de esa historia queer estaban desapareciendo en la medida en que iban desapareciendo sus protagonistas. Y decidimos empezar este esfuerzo por hacer un archivo LGTBIQ. En ese primer momento era colombiano, pero rápidamente entendimos que el problema era de toda América, y por qué no decirlo, de todo el planeta, y que el problema consistía en que se estaba perdiendo la historia queer. Entonces, que la única forma de rescatarla era rescatándola materialmente, y empezó el proyecto. Perfecto. Y entonces, ¿qué sería oportuno en este momento que nos dijera cuáles serían esos aportes de la preservación de la memoria histórica a través de archivos digitales o físicos a esos movimientos, específicamente los LGBTQ+ y VIH? Es que prácticamente la respuesta es que lo que no se conserva escrito o documentado deja de existir. Es decir, la historia la historia se escribe a partir de los documentos. La ciencia progresa a partir de los documentos. Y si la historia del movimiento LGTBI no se preserva en un archivo y en una biblioteca, simplemente tú puedes encontrarte con que nadie supo de lo que pasó, nadie sabe de lo que pasó, y nadie puede escribir tampoco el futuro. Es decir, las investigaciones que se puedan hacer sobre el futuro del movimiento necesariamente tienen que partir de los análisis y de la documentación que viene del pasado. Entonces, ¿cuál es la importancia de que existan archivos? Pues la importancia de que existan archivos es que exista memoria, y es que exista la posibilidad de nuevo conocimiento y de nueva información.
¿sí? Y esa es toda, ¿sí? Hay cosas un poco hasta obvias, ¿no? Es decir, tú te encuentras hoy en día en este momento de crisis y de dificultad política, políticos que tienen los cojones de decir, eso de las trans es una moda. ¿Cómo le dices a una política de derechas como la alcaldesa de Madrid que las trans no son una moda? La única forma de decirle es demostrarle mediante un documento, una fotografía, por ejemplo, del siglo XIX de trans, que no es moda, o mediante estudios o mediante papeles. Pero si esto no existe, porque simplemente nadie, ni desde el Estado, ni desde las instituciones de poder, tiene la preocupación de rescatar la historia de los movimientos LGTBIQ, pues no vas a poderte defender. Claro. Sí. Y entonces, ¿cuáles serían las prioridades ahorita de Fundación Arqué en este contexto de rescate de memoria? Porque estamos como en los inicios, ¿verdad? Sí, claro. A ver, el primer esfuerzo que uno pensaría, y efectivamente es el primario, en tanto es el esencial y el más complejo, es rescatar los documentos. Y cuando hablamos de rescatar los documentos, tenemos que pensar en que estamos hablando de documentos que tienen una fragilidad sociológica, y además de la fragilidad material. Fragilidad sociológica, ¿por qué? Porque son documentos que nacen normalmente en el ocultismo, en muchos países en el delito. Quienes los producen, pensemos en los primeros movimientos, en los 60s, en los 70s, los producían muchas veces bajo regímenes en los que todavía la homosexualidad era considerada delito, sino contravención penal. Entonces, hacer una revista, o hacer un panfleto, o escribir una novela queer en el año 78 en Bogotá, pues era ir contra el Estatuto de Seguridad y tú eras sujeto de medidas policiales y medidas penales. Entonces, ¿qué pasa con unos materiales que quien los genera, quien los escribe, quien los piensa, su autor, está delinquiendo? Quien los edita está delinquiendo. Quien los reparte, quien los distribuye está delinquiendo, y por supuesto quien los lee, quien los recibe y el objeto de la información también está delinquiendo al tenerlos y al conservarlos. Son documentos que por su naturaleza sociológica están llamados a desaparecer. Es una historia, bueno, y al mismo tiempo que están llamados a desaparecer, sus contenidos son los más grandes, porque precisamente es en estos momentos de ruptura entre lo permitido y estos documentos que dan cuenta de movimientos irruptivos los que están creando la historia y están haciendo avanzar a la humanidad. Entonces tú vas a ver la potencia de los documentos, te das cuenta que son lo más valioso que puedes encontrar. Pero entonces, encontrar estos documentos, lograr recibirlos, lograr que te los entreguen en donación, dependiendo de las personas, ¿no? Y armar el acervo del archivo es un proceso muy difícil, que se complejiza aún más con los documentos anteriores a los 60s, en que fueron los primeros activismos. Los previos son documentos que tú no los encuentras como cuerpos documentales, o sea, tú no encuentras acervos, tú no encuentras personas que conservaran un cuerpo documental de historia queer, sino que tienes que empezar a armar un rompecabezas a partir de piezas sueltas que quedan, vestigios que quedan regados en los mercadillos, regados en las redes, en subastas que de pronto aparecen, tirados en cualquier sitio. Y ese es un primer trabajo muy importante en el cual el archivo Arqué es pionero, porque tenemos un archivo que aproximadamente debe tener unos 50.000 ítems. ¿Y cuál es la preocupación principal en este momento? Los siguientes pasos, que son un inventario de la colección, saber exactamente qué piezas hay. Eso es un trabajo de años y muy denso.
y un proceso de digitalización de los materiales para poder facilitar su consulta, que más que su conservación, lo cual también es importante, creo que la digitalización tiene importancia para facilitar su consulta, porque al ser documentos tan delicados como te estoy diciendo, pues la consulta no puede ser física y directa. Exacto. Entonces ahora, en esta primera etapa de rescate, vamos a llamarla así, ¿no? En el que se está recolectando todos esos materiales que están dispersos, que están en riesgo de desaparecer, tú podrías, en esta etapa que yo estoy llamando inicial, identificar un logro ya. Claro. El archivo Arqué ha tenido, digamos que, una política muy acertada en dos líneas. Una, no tiene un límite territorial, o sea, no es un archivo que se limite a la memoria de LGTBI española, o a la memoria colombiana, o a la memoria venezolana, o a la memoria mexicana. Hemos tomado la decisión de que toda la historia queer tenga origen, de donde tenga origen territorial, entra al archivo. Y tampoco hemos puesto límites temporales, o sea, el archivo solamente va hasta el año 2020 o desde el año tal, ¿no? El documento más antiguo es de 1594 y el documento más reciente es del 2023, y es un flyer de Chueca de un sauna nuevo que se abrió, ¿sí? Entonces, eso nos ha permitido conformar un archivo de una naturaleza iberoamericana, porque ha resultado que es Iberoamérica donde hemos estado teniendo nuestra mayor concentración, que en este momento puede ser el archivo iberoamericano más grande LGTBI de Iberoamérica. Claro, hay otros proyectos de magnitudes y presupuestos mayores en Estados Unidos, hay en Alemania y creo que hay en Australia también una iniciativa importante. Pero en el mundo iberoamericano, pues es el archivo de Arqué. De Arqué, sí. Entonces, yo diría, Pedro Felipe, que lo que acabas de mencionar es muy importante, porque en la medida en que estamos avanzando, y lo digo por experiencias específicas, por ejemplo, que yo sé que están ocurriendo en México y en nuestro caso en Venezuela, es decir, ¿cómo ves tú esa vinculación entre una iniciativa que pretende ser más regional con iniciativas nacionales o con iniciativas locales? Y cómo, más allá de la preservación per se, Fundación Arqué también puede ser un motor para impulsar que esas iniciativas ocurran en el ámbito del país y que se nutra, como que digamos, desde la base a lo más ya regional, ¿no? Pues mira, el hecho de que exista el archivo queer, nosotros hemos hecho un trabajo importante en visibilizar los materiales. Es decir, nosotros inauguramos aquí en Madrid el 20 de febrero del año pasado, del 2023, con una historia no tan rosa, que fue la exposición inaugural, donde hicimos una muestra un poco universal de los materiales del archivo queer. Eran 300 o 400 piezas, pero lo que hicimos fue una exposición de materiales y de arte queer. Y esta ya sería la tercera exposición, que es la de Memorias del VIH-Sida. Y digamos que el mensaje que se ha transmitido es estos materiales son muy importantes, merecen ser conservados. Y ha habido efectos inesperados. Por ejemplo, hace unos 4 meses participé en un simposio del Archivo General de la Nación de Colombia, donde la gran noticia que estaba dando la directora del archivo y el Ministerio de Cultura, y con el apoyo de la Embajada Americana, era que el Archivo Nacional abriría un archivo LGTBI colombiano, oficial. Ahora, de esa noticia a que tengan 5 piezas, pues habrá un camino y vamos a ver qué ocurre.
Pero ese es el efecto. Ahora, claro que, o sea, en últimas lo que te estoy diciendo es, cuando tú tienes esta iniciativa y les muestras, les tiras a la cara la importancia de rescatar la historia queer a través de sus documentos y de conservar la historia queer a través de sus documentos, empiezan a surgir iniciativas que hemos empezado a ver que surgen. Y eso permite verdaderamente rescatar, porque es que es muy difícil que solamente exista una entidad pendiente del tema. Si hay 10 o 20, pues es maravilloso. ¿Y hacia dónde puede ir el futuro de, digamos, de una comunidad de entidades dedicadas a la conservación de los archivos queer? Seguramente a una federación de este tipo de entidades con las nuevas tecnologías, ojalá con un gran archivo universal digital en el que se ensamblen los materiales de todas y tú puedas encontrar posiblemente la información de nuestra historia esté en el punto geográfico del planeta que esté, porque ya esto ha cambiado mucho, es decir, ya no se trata de que el archivo está en Colombia o del archivo está en Venezuela, ya la digitalización te permite el acceso de la información desde cualquier parte del planeta. Eso es lo maravilloso, sí. Ahora, tomando en cuenta, de alguna manera, y es lo que yo he sentido, la debilidad institucional por la que atraviesan nuestros países, me refiero en Latinoamérica, los constantes cambios y retrocesos en materia de derechos, ¿cómo miran ustedes ese desafío de esos cambios que están más allá de nuestras posibilidades, ¿no? De nuestro propio entorno, de la creación del archivo, de poner a funcionar el archivo, los avances de la digitalización, pero que en materia de derechos culturales, políticos y sociales hemos notado que tenemos retrocesos en la región, los cambios de gobierno, y digamos que todavía no tenemos sociedades donde los derechos humanos se han consolidado de la manera que permita que esa diversidad sea reconocida totalmente, ¿no? A pesar de que es evidente que hemos tenido avances jurisprudenciales, avances sociales, avances en materia de familia, avances en materia de derechos en general en la región. Sin embargo, notamos que siempre tenemos el riesgo de esos retrocesos. ¿Cómo mira ese escenario, Pedro, de inestable y sobre todo inestable de la institucionalidad, ¿no? Pues, Edgar, en nuestra comunidad LGTBIQ su historia ha sido precisamente eso, navegar en medio de aguas turbulentas y a veces encontrarse aguas calmas en las que tú puedes descansar, pero ha sido navegar en medio de aguas turbulentas. Por supuesto es preocupante para proyectos e iniciativas como esta llegar a tener una institucionalidad contraria. El archivo queer de Arqué está en España entre otras cosas, porque es un país en el que hemos encontrado una institucionalidad favorable, tanto pública como privada. Pero claro, en América todavía iniciativas como estas parecen completamente extrañas, ¿sí? Son tratadas como una cosa, estos locos, recogiendo papeles de gente mala. Y con tantas emergencias que tenemos. Y con tantos problemas que tenemos. Con tantos problemas. Y no alcanzan a darse cuenta de que estamos hablando de la punta de lanza del progreso y de los movimientos sociales de vanguardia, de hoy en día, ¿sí? Esto es verdaderamente disruptivo en todos los campos, ¿sí? Y claro, lo disruptivo, cuando estás en el momento en que estás siendo disruptivo, pues nunca suele ser apoyado. Entonces es una lucha constante que tenemos que seguir superando, buscando el apoyo de los dos sectores, del público y del privado. Y cuando el público coja un mal ritmo, pues entonces de pronto el privado, en el sector privado aparecerá quien te apoye y viceversa. Esperemos que, pero claro,
digamos que es nuestra historia, ¿no? Estar luchando contra esta adversidad. Sí, y finalmente, Pedro, precisamente yo quería que abordáramos ese tema de la participación del sector privado, como por ejemplo hay una cierta institucionalidad, por ejemplo en las artes, en la cultura, en países como España o en países de Europa, donde el sector privado ha tenido un ímpetu y una participación valorada como muy importante y con repercusiones importantes en las comunidades, en la sociedad. ¿Cómo vemos esa participación del sector privado en Latinoamérica para iniciativas como esta? ¿Cómo miras tú eso? Pues a ver, en la experiencia de Arqué, nosotros, el proyecto tuvo una primera etapa precisamente en Colombia. Abrimos un espacio en Bogotá y digamos que el interés del sector público y del sector privado y en general fue ninguno. Entonces tomamos la decisión de trasladarnos a España, donde hemos contado pues mucho más apoyo del que habíamos podido recibir allá. Y ¿cómo puede terminar el sector privado involucrándose? Pues no sé, o sea, yo creería que es simplemente buscar un sector privado un poco inteligente y un poco culto y que entienda que esto sí que es memoria histórica, que esto sí que es vanguardia y que es un interesante proyecto para ser apoyado, ¿sí? A nivel cultural, porque tú al mismo tiempo que estás apoyando conservación documental, arte, estás apoyando una lucha de una comunidad perseguida históricamente. Estás haciendo un trabajo como sector privado que apoyas por la igualdad, por la diversidad, incluso por los derechos humanos fundamentales y básicos. Claro. ¿Y tú no crees, Pedro, que una cosa que ahorita se me acaba de pasar por la cabeza, el asunto de que tampoco nosotros tenemos un sector corporativo muy fortalecido fuera del closet? Es decir, que no hay un reconocimiento y no hay una participación abierta de un sector corporativo, por ejemplo, en el mundo de los negocios gay o LGBTQ+. Sí. Entonces, ahí tenemos una debilidad, es lo que pienso también. Claro, y no se diga, es decir, tenemos una élite muy conservadora y un sector, una élite empresarial muy conservadora que tiene miedo de meter, de destinar, digamos, que los recursos que puedan tener ellos pensados para apoyo social a un proyecto como este o a un proyecto LGTBIQ, que no necesariamente tiene que ser la conservación documental. O sea, vamos a suponer una residencia de ancianos LGTB, ¿sí? Pues de pronto nuestros empresarios no sabrían cómo reaccionarían sus juntas directivas patriarcales y vetustas frente a el proyecto que está apoyando el presidente de determinada compañía. Pero esto es precisamente para lo que existen los archivos, para lo que existen los investigadores y para lo que hacemos en el activismo, para que las siguientes generaciones, y si no esta, de empresarios entiendan cuál es la importancia de apoyar la igualdad, de apoyar los derechos humanos y de apoyar la comunidad LGTBIQ en todas las dificultades que pasamos en los distintos ámbitos, desde luego entre los cuales está la conservación de nuestra memoria. Claro. No, un millón de gracias, Pedro Felipe, me encantó esta plática. Yo creo que la vamos a poder continuar ampliando. Les cuento que esta plática la vamos a publicar en los archivos digitales que estamos actualmente preparando en Venezuela, donde hay bastante material no bibliográfico que hemos recolectado, sobre todo el de memoria histórica relacionada con aquellos y aquellas que iniciaron el movimiento y que de alguna manera se involucraron. Y es importante reconocer que estas personas aportaron, a pesar de que en estos momentos no sean activistas, que estén en otras tareas y otras faenas de la vida, pero en gran parte
el encuentro con todos esos que estuvieron involucrados y con todas esas que estuvieron involucradas, se hace importante para, de alguna manera, enviar un mensaje a las nuevas generaciones, ya a los que se están formando y a los que están empezando. Qué bonito también. proyecto, muchas gracias. Sí, no, gracias a ti y gracias a Fundación Arqué por este espacio y estaremos en contacto. Claro que sí, muy bien.